Mariuxi Viteri. Ella es creadora de salud a partir del conocimiento y del amor, pero también más práctico es decir que ella es coach de salud y es coach integral en general. Mariuxi, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida a Nuestra Lupa. Gracias y felicitaciones porque tu podcast está súper bien rankeado y de los favoritos y recomendados de la región. ¡Ay, Clarita! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Qué buena noticia! Bueno, primero que nada, me encanta estar aquí. Sabes que soy, aparte de ser amiga, admiradora, contigo he aprendido tanto. Así que bueno, cuando me escribiste y me dijiste, te puedo tener en la radio, dije, pero por supuesto, sí. A ti no hay cómo decirte que no. No, imagínate, eso es mutuo. A ver, primero pongamos en contexto a qué te dedicas para la audiencia que no te conoce o todavía no te sigue. ¿Cómo tú has encontrado en el bienestar, si yo podría decir, hay una palabra que te identifica, es el bienestar? Sí, 100%. De hecho, así se llama mi escuela en línea. Claro, tu forma de vivir, ese es tu trabajo, esa es tu vida, digamos, hasta tu fuente de ingreso es generarle bienestar y conocimiento sobre el bienestar a tus seguidores, que principalmente son seguidoras. Sí. ¿Tienes igual seguidores hombres? Tengo, sí, son muy pocos verdaderamente. Sí. Todo mi contenido está súper especializado en mujeres. De hecho, una de los pilares de mi contenido es hormonas, que ya lo vamos a hablar. Entonces eso, y la visión que yo le doy es hormonas femeninas. Entonces sí, definitivamente. Un poco para contestar tu pregunta y no irme por las ramas, creo que si yo pudiera como definirme si efectivamente soy una coach integral, y una de las cosas que yo creo que a mí me definen mucho es que no solo me quedé en la parte de alimentación. Si yo te pudiera decir, es como metí muchas cosas a la licuadora y de esa licuadora salió lo que yo soy hoy en día y lo que predico y lo que enseño. Y ahí no hay solamente alimentación, ahí hay pensamientos, hay mindfulness, porque también me certifiqué en mindfulness. Soy coach de vida, entonces también tengo muchas herramientas, comparto muchas herramientas para el manejo de la mente, el cuestionamiento de los pensamientos, cómo vivir más en el presente. También, como te digo, en esa licuadora metí la parte de salud hormonal, que es creo que algo que también me representa mucho a mí. Y como te digo, no soy solamente alimentación. Yo creo que quien me sigue ya sabe que yo no solamente me enfoco, sabes, en proteínas, carbohidratos, grasas, no, que mi enfoque es mucho más integral y eso. Lo interesante de esto es que quien te escucha en este instante dirá, bueno, se enfoca a lo que estás describiendo, pero cuando uno va a uno de tus cursos o cuando uno escucha alguno de tus masterclass o cuando te sigue en el podcast, que es el que vamos a hablar ahora, te das cuenta que la información es mucho más profunda. Es decir, sí. Tú nos llevas a una instancia en donde nos haces pensar nuestras creencias, en donde nos haces reevaluar cómo nos hablamos a nosotros mismos, en donde nos llevas a hacernos preguntas como o llevarnos a instantes como recuerda cuando naciste. ¿Qué eras ahí? Y nos hablas, por ejemplo, del merecimiento. Entonces uno diría, bueno, una coach que se encarga de salud y que se encarga de ser coach de vida, ¿hacia dónde me lleva? Y son tal vez muchos los caminos. En este caso, tu camino sí es hacia hacerte preguntas y hacernos a nosotros esas preguntas. Y sobre todo, si me lo preguntas en tema de enfoque de vida, porque por supuesto, me encanta que me estés entrevistando tú, porque además de ser mi amiga y a quien admiro muchísimo, me encanta que me estés entrevistando tú porque eres consumidora de mi contenido y eso para mí es valiosísimo. Creo que contigo es más, conoces mucho de mí justamente por haber sido consumidora de mi contenido y por eso tienes tan claro cuál es mi mensaje, cuál es mi propósito y a dónde llevo a mis clientes. Me encanta que lo tienes tan claro que eso pocas veces pasa, ¿sabes? Porque verdaderamente has visto mis masterclass, has seguido el podcast, has hecho retos conmigo, entonces lo tienes súper interiorizado. Me encanta eso. Y definitivamente, Clarita, cuando me preguntas hacia dónde llevo a mis clientes,
el enfoque va mucho más allá de lo que comemos, a pesar de que la gente pueda pensar. De hecho, muchas personas me conocen porque saqué un libro de recetas. Sí. Entonces, como que coach de salud, y creo que lo primero que se imaginan es como que, ok, me va a enseñar a comer. Correcto, y no es tan así. Pero no es tan así. Sí, sí, correcto. Sí. Ya tú que conoces mi contenido, sabes que yo voy mucho más profundo y que te enseño también cómo vivir y desde qué lugar vas a vivir. Tú hablas mucho del estilo de vida y de hecho nos haces cuestionar de una manera muy natural y sutil sobre cuál es el estilo de vida que estamos teniendo cada uno de nosotros. Tú en el camino vas preguntando o vas haciendo reflexiones que a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Yo te escucho y me empiezo a cuestionar y digo, ¿cuál es el camino del estilo de vida que yo he ido retomando o que he ido abandonando y que puedo volver a tomar? Y seguramente muchos de tus seguidores y de tus oyentes en tu podcast, y ya vamos a entrar a eso, también van hacia esa reflexión para tomar decisiones positivas en el camino. Y ahora quiero que me cuentes, dentro de todo este conocimiento y práctica que haces, ¿cómo decidiste entrar al mundo del podcast? ¿Qué te llevó a eso? Ok, mira, eso fue muy chistoso porque la realidad es que empecé a recibir mensajes de mi audiencia actual, o sea, de mi audiencia de Instagram. Personas que, como tú, por ejemplo, habían hecho ciertos retos conmigo, habían hecho ciertas masterclass conmigo y me decían, Mariuxi, creo que un podcast tuyo funcionaría súper bien. La típica que tú lees esos mensajitos y tú dices, ay, se lo dice a todo el mundo. Pues me quiere mucho, ya, o sea, sí. Como que la típica, ya. Pero luego empecé a recibirlos mucho más, o sea, fue como algo mucho más frecuente, algo que se empezó a hacer mucho más frecuente. Y ahí llegaron a mi vida también dos personas que están en este mundo como digital, de marca personal, amigas, por cierto, y también me lo empezaron a decir ellas, y eran como personas que tienen el conocimiento, ¿verdad? Y me decían, ¿cuándo vas a sacar tu podcast? ¿Cuándo vas a sacar tu podcast? Y para mí, de verdad, el mundo del podcast fue como, Dios mío, o sea, yo lo rechacé por mucho tiempo, tengo que ser honesta, lo rechacé por mucho tiempo, por distintas razones. Te puedo decir dos así específicas. Número uno, sentía que mis niños estaban muy chiquitos, no es a lo único que yo me dedico, por supuesto, ¿verdad? El podcast requiere una responsabilidad, sentía que mis hijos eran muy chiquitos y eso era una de las cosas que me detenía. Número dos, me detenía la tecnología. Parece mentira, pero la gente piensa que como trabajo en redes sociales, manejo y soy perita en la tecnología, y la realidad es que yo no sé prender el televisor de mi casa, o sea, literal. Mi hijo lo prende por mí, mi hijo Joaquín lo prende por mí. Entonces tenía que pasar muchas barreras para poder lanzarme, y literalmente el mensaje se empezó a hacer más fuerte y más fuerte, que yo dije, bueno, ok, sabes, tú misma aplica lo que enseñas. Si la vida te está poniendo un mensaje claro y estas barreras que tienes son tecnología, es tiempo, y todo eso es cuestionable, que es lo que yo enseño, ¿verdad? Y todo eso a través de ciertas herramientas se puede solucionar. Entonces, ¿por qué quedarte sin compartir tu voz, sin compartir lo que tienes para enseñar? Y ahí me entró a mí un mantra que yo lo amo, que dice así: es tu responsabilidad compartir tus dones con el mundo. Y lo empecé a repetir todo el tiempo: es tu responsabilidad compartir tus dones con el mundo. Me lo pegué en el espejo, lo puse de fondo de pantalla, y fue como, ok, si es mi responsabilidad compartir mis dones con el mundo, es mi responsabilidad lanzar el podcast. Y así fue como me lancé. Lo más loco del mundo, Clarita, y esto yo sé que tú me lo vas a creer, y muchas personas que me escuchan me lo van a creer, que cuando me lancé y tomé la decisión y me senté y dije, lo voy a hacer, vamos a hacer, este va a ser el nombre, este va a ser el primer episodio, escribí, hice un pequeño brief de lo que iba a ser el primer episodio. ¿Cuál es el nombre para que ya te vayan buscando? Ok, un momentito. Hice el nombre, hice el pequeño brief, me compré un micrófono, o sea, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Me compré un micrófono, de hecho justo yo tenía un viaje, entonces dije, bueno, como me voy de viaje, me compro el micrófono allá, me lo traigo, me habían recomendado uno súper top, y dije, ok, al regreso de mi viaje yo grabo. Y literalmente eso hice. Al regreso del viaje me senté y dije, ya, cumple con tu palabra. Esto es algo que yo enseño mucho, a honrar la palabra, ¿ok? Y yo dije, voy a honrar mi palabra, voy a grabar.
Clarita, como yo no tengo, en ese entonces, yo no tenía estas herramientas que ya hoy en día tengo. Yo ya tengo ayuda, esto fue hace un año, yo ya tengo ayuda con el podcast. Yo ya tengo a alguien que me ayuda en el podcast, en la parte de edición, en la ponerle la musiquita de fondo, que eso era todo lo que a mí me detenía. Claro. Parece mentira, eso era lo que a mí me detenía. A mí no me detenía el contenido, hablar. ¿no? Claro, No, las historias por a mí me contar. pones play y yo hablo. A mí me detenía era la parte tecnológica, que eso en el camino se fue solucionando. Pero cuando yo me decidí a grabar el primer episodio, yo no tenía ese soporte y lo hice sola. Y como no tenía edición, no podía equivocarme. Tenía que grabar los 40 minutos del episodio seguidos sin parar y sin equivocarme. Yo sé claramente que tú entiendes esto. Claro. Y nada, lo hice, pero resulta que el micrófono no funcionaba y yo no tenía idea. Y me lancé los 40 minutos y cuando escucho ya era un audio ambiental, era lejísimos, una historia. bulla atrás, Claro. casi me muero. Y dije, no, eso tiene que haber estado mal conectado, vamos de nuevo. Pum, conecto de nuevo, prendo, apago. Dale, 40 minutos más, de nuevo, sonido atrás. Y como yo soy una persona un poco como, cuando digo que algo lo voy a hacer, lo hago. Dije, lo siento, mis hijos están en un cumpleaños, nunca me voy a olvidar, hasta sé de quién es el cumpleaños. Yo había bloqueado esa tarde para trabajar y dije, tengo 40 minutos, que era el tiempo que me alcanzaba hasta que mis hijos para el lleguen. último episodio. Ya, para grabar el episodio, me encerré en el closet mío que tiene puertita y literalmente grabé sin micrófono. Por ende, tenía que estar encorvada, ya pegada en el computador, pegadita al micrófono del computador, y así me lancé los primeros 3 o 4 episodios. Yo quiero que escuchemos, si me permites poner al aire un pedacito de un episodio, ¿cierto? Pero por supuesto. Bueno, uno de los más recientes, no el de Hormonas, que es el estrella, el que te hizo llegar al top, pero pongámosle un poquito play a este episodio que nos habla de, ya vamos a escucharlo, ¿para qué lo introduzco tanto si te van a escuchar? Hola, soy Mariuxi Viteri, tu coach. El principio de hoy es: los límites expanden. Cuando pensamos en la palabra límite, nos imaginamos una línea que separa, que acorta y que delimita un espacio. Sí, los límites dibujan líneas de hasta dónde los demás pueden llegar, pero no solo los demás, también las situaciones. Lo mágico con los límites es que, a pesar de que su palabra esté asociada con acortar, hacen todo lo contrario, expanden. Cuando pones un límite en un área en tu vida, hay otra área que se expande. Cuando dices un no a una situación que te achicaba, aparece un sí que te hace grande. Es mágico. El hecho es que para decir que no y para poner límites se requiere de valentía y de coraje. ¿Qué tal? ¿Qué tal escucharte? ¿Cómo se escucha escucharte? Qué loco, ¿no? Sí. No. Gracias, Clarita. Ese es un episodio que a mí me gustó mucho, porque además es uno de los episodios que es muy corto, y normalmente estás acostumbrado en podcast a escuchar episodios de 20 largos, minutos o de 30 o de 40, y estos son capsulitas de unos 3, pero me parece que también tienen mensajes muy contundentes, específicamente este de los límites. Maxi, cuéntanos, háblame de los límites, porque esto es muy lindo. Esto que acabamos de escuchar hay veces nos da miedo decir no, pero resulta que ante el límite hay una gran oportunidad de un mundo inmenso de sís. Me encanta, Clarita, y te lo voy a decir, una mujer que le costó reconciliarse con el no. Yo tengo un amigo que él dice que la mayoría de las personas vienen con el no dañado, y es fantástico porque es la realidad, y sobre todo si tú eres mujer, esa premisa se cumple aún más, porque las mujeres fuimos educadas y nuestra programación viene mucho de: si me dices que sí, eres una niña buena. Nos educaron y nos programaron para complacer, ¿ok? Entonces, y esa es, aquí te va a hablar mi niña interior. Yo fui esa niña buena, yo fui esa niña que siempre complacía. Yo era la típica que a mí no me tenían que revisar los deberes, a mí no me tenían que pedir absolutamente nada en cuanto a lo correcto e incorrecto, porque yo por default me iba a lo correcto. Claro. Por ende, cuando me hice grande,
me llevé esa programación, ¿verdad? Entonces, qué difícil se me hizo aprender a decir que no, aprender a tener conversaciones incómodas. Yo las evitaba porque, ¿por qué las evitaba? Porque por supuesto eso podía traer un conflicto. Y como siempre ha sido vista o puesta como la niña buena no tiene conflictos. Entonces, son cosas que las empecé a aprender de grande, y de hecho te voy a contar por qué me metí tanto en ese mundo exacto de los límites y de usar la voz y del decir que no, porque imagínate que yo, después de mi hija Violeta, tuve una condición que se llama tiroiditis posparto. La tiroiditis posparto es común en el periodo de posparto, ¿ok? Y es un desbalance en tu glándula tiroides. La glándula tiroides es como, yo siempre la explico que es como una muñequita de cristal, ¿ok? Es muy susceptible a muchas cosas que están pasando en el entorno. Alimentación, estrés, sueño. Y a pesar de que yo ya con mi hija Violeta, yo ya tenía un estilo de vida, o sea, súper trabajado, súper conquistado, a mí me llegó eso. Y cuando a mí me llegó eso, me llegó la tiroiditis posparto, para mí fue como un llamado a ver a dónde está dónde no estoy haciendo autocuidado en mi vida. No es la alimentación, en mi caso no era la alimentación, no era el gluten, yo no comía gluten, no era, o sea, hice check, ¿no? ¿Dónde está aquí el mensaje? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué está viniendo esta condición a mi vida? Y me metí tanto de lleno en el tema que aprendí que la tiroides tiene que ver mucho con lo que no dices, con lo que callas, con lo que soportas y con los límites no trabajados. Y ahí fue, by the way, al mismo tiempo yo ya me estaba especializando para ser coach de vida. Entonces fue como que todos los caminos me empezaron a llevar al mismo lugar, y ahí empecé yo a hacerme mucho más, me empecé a hacer mucho más amiga de ese no, y a perderle el miedo a ser vista como malagradecida, o vista como egoísta, o vista como no me quiere, porque eso ya no está en mi ámbito. Y tú que conoces mi trabajo, sabes que yo hablo mucho de los ámbitos. Sí, ese, ¿no? De hecho es otro de los podcasts. Ese es uno de los otros, que ese es, para mí es como me dijo una chica, es un hack de vida. Uh-huh. Me dijo, Mariux, si lo que tú enseñas son hacks de vida. Y me encantó cómo me lo describió, porque es verdad, hay ciertas herramientas que yo enseño que se convierten en hacks en tu vida para expandirla y para abrir posibilidades que antes no veías, ¿no? Y son herramientas sencillas, pero en todo caso aprendí a vivir en mi ámbito. Pues si a la otra persona no le cae bien mi no, le parece que soy egoísta, o le parece que soy mala amiga, o le parece que soy antipática o complicada, o que me creo la muy, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Me invento, a veces me invitan a ciertas cosas y yo no puedo ir, y yo soy muy franca. Antes yo evadía eso, ¿ya? Va a pensar que soy insoportable. No, ahora yo lo digo muy de frente, con amor, con cariño, pero lo digo muy de frente. Y si me meto en la película de que la otra persona va a pensar que soy antipática, creída, malagradecida, que se cree o lo que sea, pues dejé de vivir en mi ámbito. Uh-huh. Y el que no entienda esto de los ámbitos, le recomiendo que él escuche el episodio en donde explico los ámbitos. Justo aquí tengo, que es de la serie Dueña de tu mente, sí, ¿no? Sí. Tienes Dueña de tu mente, que es Nada significa nada. Dueña de tu mente, tu yo soy, que es el que te refieres al yo soy pésima en matemáticas, yo soy muy mala en las finanzas, es que yo soy mala para hablar, el yo soy, que es buenísimo. Ese es fantástico, porque todo lo que decimos de yo soy es lo que no queremos. Pero lo reforzamos y le seguimos dando poder, y ese es fantástico. Es muy bueno ese. Tienes también, los límites se expanden, el de soy merecedora intrínseca, que también es muy lindo, y en ese precisamente haces que regresemos a nuestro momento de nacimiento. Y yo mientras lo escuchaba decía, obvio no me puedo acordar exactamente, pero tal vez mi alma sí se acuerda de cuando yo nací, y ella estaba segura, esa niña, bebé, sin filtros, sin juicios de valor y sin nada, que se merecía el mundo entero. Y luego empezaron a llegar cosas que hicieron
que tal vez te confundas. yo empezara a sentir que tal vez necesitaba demasiado esfuerzo para poder merecerlo. Ese capítulo es precioso. Tienes otro que es el de las palabras tienen poder, que por supuesto me fascina, porque la verdad... Por eso digo que tú y yo somos igualitas, porque compartimos muchos gustos, tenemos de muchas muchos cosas, y por puntos eso de vibramos encuentro tanto en el mismo lugar. Y de ahí también tienes la revolución amorosa, y me quiero saltar al podcast o al episodio de Hormonas para Todos, que es el que te hizo que estuvieras en el ranking top regional. Mira, Clarita, yo la verdad no tengo idea de eso. O sea, yo de verdad que no tengo idea de esto. Del ranking, dices, porque del de las ranking. hormonas sí. No. Del ranking, yo no tengo idea de esto. Yo estaba en una fiesta infantil, literal. Yo estaba en una fiesta infantil y una chica se me acercó y me dijo, yo te conozco. Y yo pensé que me iba a decir que por ahí Instagram le mostraba un reel mío, qué sé yo, sabes, el algoritmo de Instagram te puede mostrar un reel mío. Yo soy activa en redes, entonces yo dije... Me dijo, yo te conozco porque tu podcast me aparece como recomendado en mi plataforma. By the way, yo ni siquiera había entrado a la plataforma de Apple. Ahí fue que yo dije, a ver, que era aquí, que voy a investigar esto de aquí. Y ella me enseñó, y yo le digo, es que yo no te puedo creer. Yo no tenía la menor idea. Me dijo, aquí estás. Y me enseñó y me dijo, mira, estos son los top programas y tú estás aquí. Por eso llegué a ti. Yo, Clarita, como dicen los españoles, yo estaba como flipando. O sea, yo, ¿qué es esto? Y llegué a la casa y le conté a mis hijos. Mis hijos no entendían nada. O sea, mis hijos eran como que mi mamá se volvió loca. Explícame de verdad, que yo tampoco sé cómo haces para estar en el top del ranking del podcast de Apple. Mira, yo tampoco te lo puedo decir porque tampoco lo sé, pero me metí a googlear para entender esto de aquí, ¿verdad? Porque mi podcast es completamente reciente. Definitivamente, pues imposible competir con otros podcasts que tienen 5 o 10 años. Imagínate la cantidad de reproducciones que tienen esos podcasts, claro, ¿no? Entonces me metí a ver para entender, y aparentemente Apple Podcast y Spotify también tienen su famoso algoritmo. No es un tema de cantidad de reproducciones lo que te pone en el top, sino aparentemente acciones que hace tu audiencia o simplemente que estás trending, o sea, así como el explorador del Instagram, ¿verdad? Sí. Ya lo vengo a entender así porque de verdad yo no tenía idea. Te digo, me metí esa noche a googlearlo. Porque lo comparten mucho, o sea, por el nivel de interacción. Correcto. Lo comparten mucho, le dan muchos likes, lo revisan una vez, lo guardan, lo ponen en su lista. Todas las acciones juntas. Todas las acciones. De hecho, no te explican, porque eso es parte del algoritmo, no te lo explican, pero te dicen que hay distintas variables que te hacen que tú estés en ese top. Entonces, para mí, comprenderás que fue como una sorpresa porque me encontré con podcasts que para mí me encontré con un podcast que me encanta que se llama Se Regalan Dudas, que no sé si las escuchaste, mexicanas, que son maravillosas, muy elocuentes, o sea, divinas, que tienen top. un top, sí. Y me encontré con una cantidad y resulta que yo estaba número 27 en la lista y yo como que, ¿qué es esto? O sea, para mí fue como, fue así, me voló la cabeza, ¿ok? Y lo que te puedo compartir, Clarita, que una de las cosas que a mí me detenía a hacerlo es el compromiso que requiere hacer un podcast, ¿verdad? Grabar episodios de manera continua, grabar episodios, no sé, pues cada semana o cada mes. Y para limpiar esa barrera que yo me había puesto, yo dije, yo lo voy a hacer a mis términos. Y esto va a ser a mis términos. Y literalmente lo hice a mis términos. Yo no tengo puesto una periodicidad en mis episodios. Yo los lanzo cuando buenamente puedo. Cuando buenamente tengo el espacio para sentarme, para grabar, para inspirarme, para hablar, y eso creo que es lo que más rescato de este proyecto, porque lo hice desde un lugar de cero exigencia, o sea, cero exigencia conmigo misma. Tú sabes que yo creo que soy una exigente recuperada y una perfeccionista recuperada. Qué bueno eso. Porque por mucho tiempo, tú me conoces hace muchos años, por mucho tiempo viví exigiéndome, y yo tomé una determinación en mi vida hace muchos años atrás en donde dije, yo no quiero vivir desde este lugar, ¿verdad? Y nada de lo que yo hoy en día hago lo alineo a esa exigencia tóxica con la que yo vivía antes, ¿verdad? Y este proyecto fue así, o sea, vamos a ponerle las bases a este proyecto y las bases van a ser no exigencia tóxica
y sin comparaciones, porque tú imagínate cuánta gente ahorita dice, me encantaría hacer un podcast, pero no lo hago porque hay miles. Sí. Me encantaría hacer un podcast, pero no lo hago porque estoy tarde. Ya mis colegas, ¿sabes? La gente que está haciendo lo mismo que yo, ya tienen uno. Sí. Ya son exitosos, ya están moviéndose y yo entonces mejor me quedo acá. Y sobre todo sin apego al resultado. Yo no tenía idea que iba a ser escuchada, te soy honesta. No tenía idea que iba a ser escuchada. Yo solo sabía que habían, no sé, pues, ciertas personas que querían escucharme. Y lo hice por esas ciertas, que by the way muy bien pudieron haber sido contadas con la mano, porque no todo el mundo se toma el tiempo de escribirte y decirte hazte un podcast, ¿no? Claro. Y dije, pues si son para 10, lo haré. Si son para 15, lo haré. Y si son para 8,000 o 10,000 o 100,000 o 1,000,000, lo haré. Entonces, eso es una de las cosas que te puedo decir que para mí fueron grandes aprendizajes de esta historia. Y creo que es lo que más me pegó de haber estado en ese ranking. Porque cuando tú encuentras esa sorpresa en tu vida, que fue un regalo, verdaderamente para mí fue un regalo. De hecho, fue creo que uno de mis primeros regalos de mis 40, encontrarme con esa gran sorpresa, te puedo decir que la disfruté mucho más que si yo me hubiese, ¿sabes? Como impuesto muchas cosas, si me hubiese hecho un calendario y una estrategia para el podcast y todo un, ¿sabes? Un plan de acción, que by the way, qué bien, qué bueno quien lo puede hacer. Pero yo en ese momento sentía que no lo podía hacer. Entonces, por eso creo que este regalo lo disfruté tanto. Qué lindo. Yo quiero mandar saludos a quienes nos escuchan y te escuchan, entre ellas Verónica Uribe, que nos oye ella está viviendo ahora en La Tacunga y me dice que qué lindo programa, que le encanta saber que existe este podcast y me pone saludos desde La Tacunga. Qué belleza. Imagínate, qué chévere. Su hermana tomó un curso conmigo. Ah, mira, sí, qué bien. El de hormonas, justamente. Ella ha estado aquí en el programa y bueno, nos escucha y es seguidora. Y como ella, habrá muchas personas que también quieren conocer. Yo no me iba a alargar mucho más, pero te quiero invitar. Tienes unos minutos más para quedarte. Después de escuchar nuestra canción y ir al corte, yo quiero que hablemos sobre las hormonas, sobre tu podcast de las hormonas, que es el que hizo además que fuera también tan visible el podcast, y porque no sé si tienes algo más interesante que contar porque se acerca un Black Friday y algo creo que tienes para contarnos. Y este es muy interesante porque quien no se ha escuchado el podcast de las hormonas, vale la pena. Yo me lo escuché y me empecé a cuestionar muchísimas cosas después de haber oído tu narrativa, que es como de unos 40 minutos, sobre dónde están mis hormonas, en qué lugar están y qué estoy haciendo con los hábitos que controlan mis hormonas y cómo mis hormonas luego controlan otras cosas como mi alimentación y viceversa. Entonces, y en uno de tus episodios, Mariuxi, tú le dedicas a las hormonas. ¿Por qué te apasiona este tema y qué es lo que pasa con las hormonas? Clarita, mira, una de las cosas que a mí como que me hicieron el clic, ya, es que mucha gente ahí me decía, pero es que a ti se te hace fácil comer sano. Tú porque a ti te encanta, ¿verdad? Se te hace fácil. Y analizándolo, ¿verdad? Y sobre todo escuchando el dolor y el sufrimiento que viven las mujeres ante este tema, yo empecé como a hacer mucha introspección y dije, a ver, es verdad que a mí se me hace fácil. ¿Desde cuándo? Como que un poco yendo hacia atrás, ¿no? Y logré como encajar esa pieza que siento que falta del rompecabezas a las mujeres, ¿ya? Y esa pieza se llama hormonas. Yo hace mucho tiempo que vengo trabajando en mi balance hormonal, porque te conté que justamente tuve el tema de la tiroides, ¿verdad? Y claro, mucho tiempo con cierto estilo de vida que por default acompaña a mi balance hormonal, ¿ok? Entonces, cuando a mí las personas me dicen que se trata de un tema de más ejercicio o de más sacrificio o de más fuerza de voluntad, a mí me suenan todas las alarmas, porque yo estoy segura que yo no tengo más fuerza de voluntad que la gente que me escribe, que la gente que me escucha. Estoy segura que no es que tengo más disciplina que la gente que me escucha y que me escribe. No. Lo que pasa es que yo he hecho un trabajo en mi ambiente hormonal para que mi ambiente hormonal solito pida lo que el cuerpo necesita. Y eso es lo lindo de las hormonas. Cuando tú trabajas en tus hormonas solitas te piden lo que necesitas. Y viceversa también. Cuando tú tienes tu ambiente hormonal desajustado, tus hormonas hacen de las suyas y piden cosas azucaradas, grasosas, etcétera. Entonces yo siempre digo que es una vía de dos lados,
¿ok? Y así lo explico yo. Hay una relación recíproca entre lo que a ti se te antoja y tu balance hormonal. Y tu balance hormonal con lo que a ti se te antoja. Entonces, ahí es cuando yo dije, no, pues yo esto no me lo puedo quedar para mí. Yo tengo que enseñarle lo que a mí me funcionó y que hace mi vida tan ligera. Yo no voy por la vida sufriendo, yo no voy por la vida restringiendo, yo no voy por la vida obsesionada. ¿Cómo hago que esto que a mí me funciona y que me permite tener libertad y que me permite gozarme la vida y tener salud, cómo hago para compartirlo? Y ahí fue que dije, no, yo tengo que enseñar hormonas, definitivamente. Y entonces tienes un curso específico de hormonas. Tengo un episodio en el podcast de hormonas, que por cierto fue uno de los podcasts, de los episodios más escuchados, ¿verdad? Para mí, mi sorpresa, porque yo vengo muchos años hablando de hormonas, por lo menos unos 7 años hablando del mundo hormonal, pero claro, 7 años atrás, esta palabra hormonas era como esta mujer que habla, o sea, ¿por qué es tan intensa en esto? Todo me interesa, y de hecho todavía. Ya, entonces cuando yo lancé el episodio fue como que dije, bueno, esto se va porque está alineado a mi esencia y está alineado a lo que yo creo, pero jamás me imaginé que ya había ese interés por que ya entender, había apertura para entender. Que ya había apertura, que era lo que yo no tenía antes. Y efectivamente, una de las cosas que yo hago es que enseño a través del episodio, ¿verdad? Y quien ya me escucha en el episodio, ya más o menos aprende mi filosofía, ya más o menos entiende de qué voy y a qué voy, claro, ¿verdad? Y que no se va a encontrar con una mujer que les va a quitar todo, que les va a privar todo, ni una mujer de extremos, ¿verdad? Entonces es como mi píldora para que comprendas, aprendas, entiendas, porque, ojo, mis episodios son, o sea, hay herramientas. Sí, ahí hay contenido. Ahí hay herramientas. Y en ese episodio particular hay bastante contenido sobre el comportamiento de las hormonas y las consecuencias de un ambiente hormonal desequilibrado. Totalmente. Y eso me parece súper interesante. Totalmente. Ya casi nos tenemos que despedir, Maxi, porque el tiempo se va, pero sí, dímelo. Te digo clarita. Entonces, esa es como la primera parte, y luego quien quiere aprender conmigo eso tiene el curso de Hormonas para Todas, que está en mi aula virtual. Yo tengo una aula virtual en donde ya ahí está alojado el contenido y tú vas viendo clase por clase a tu ritmo. Y justo hoy lanzamos Hormonas para Todas en descuento por Black Friday. ¿Cuál es la plataforma para que la gente desde mi Instagram encuentran absolutamente todo? Me encuentras como Mariuxi Viteri Coach, y desde ahí vas al link que te encuentras en mi perfil y haces clic al link que encuentras en mi perfil y te va a arrojar un sinnúmero de links. El primerito es el curso Hormonas para Todas, y para que encuentres el descuento pones un código, que el código está puesto ahí en mi post. ¿Ya? Perfecto. En el último post está toda la información. En @Mariuxi Viteri Coach en Instagram. @Mariuxi Porque justo Viteri me lo Coach. estaban preguntando. Carla Sierra dice, hola Clarita, qué lindo tema que están tocando. ¿Cómo la puedo seguir a tu entrevistada? Sí. Entonces esa es la vía. Correcto. ¿Tienes algún Viteri correo o Coach. alguna página web? Sí, mi página web está con mi nombre anterior, que se llama healthymoma.es. Pero no nos enredemos, yo creo que hoy en día todo el mundo maneja Instagram, y ahí en Instagram está toda la información, todo está súper bien explicado. Y quien quiere hablar conmigo en privado, por supuesto, me puede escribir y le absuelvo las dudas. Entonces repite, es Mariuxi Viteri Coach. Coach Ajá. con A, C-O-A-C-H. Sí, Mariuxi Viteri Coach. Ajá. Maxi, la verdad es que hemos conversado de cosas súper interesantes. Hemos hablado sobre tu podcast. Un momentito, así lo pueden encontrar en las plataformas de podcast. Yo ahorita te estaba siguiendo en Spotify, pero el ranking está en Apple Podcast. Nos hablaste sobre cómo lograste llegar a ese ranking que ni tú misma supiste. Nos hablaste un poco sobre las temáticas que abordas tú en esos episodios, desde límites hasta creencias, desde qué me creo yo como el yo soy, hasta las hormonas. Nos diste un par de reflexiones interesantes y yo quiero hacer un resumen de ellas. Nos hablaste de la cero exigencia
exigencia y me encanta poder entender la vida desde la cero exigencia. Hablaste sobre la importancia de decir no, porque ante el decir no hay un mundo inmenso de posibilidades de sí. Nos dijiste que hay que alejarse de esa exigencia tóxica, pues a través de tu experiencia. Nos hablaste de no apegarnos a los resultados, que es algo tan del mundo digital de hoy, y sino como vivir el momento, que los resultados se irán dando. Y me quedo con tu frase, que la que tú dijiste, que fue: es tu responsabilidad compartir tus dones con el mundo. Y te felicito por eso. Gracias, Clarita. Eres fantástica para los puntos claves. Yo voy a hacer una cuña publicitaria para ti. Para ti. ¿Por qué? Clarita, yo tomé el curso de oratoria. Bueno, es un speaker trainer. Speaker training se llama así. Con Clarita. Y por favor, quien quiera qué risa, ¿no? levantar su voz. Es una cuña que no veía venir. Lo siento, me voy a tomar unos segundos para esto. Quien quiera aprender a usar su voz, o quien quiera, mejor dicho, fomentar o potenciarla, haga el speaker training con Clarita. Es una linda experiencia, una bella experiencia. Gracias. Bueno, con Clarita, Vanessa y Andrea, ¿no? Sí. En 11 Comunicaciones. 11 Comunicaciones. Ahora voy a ser yo la que... Muy bien, gracias. @11 Comunicaciones. Gracias. Comunicación. @11 Comunicación. ¿Cierto? Gracias, Maxi. De verdad que te veo muy bien comunicando. Además, si te tengo que calificar. Qué risa. Pues gracias por visitar La Lupa, porque has sido una compañera excelente para este programa de hoy. Siento que nos has dado herramientas lindas, reflexiones importantes. Siento que contigo puedo decir que realmente hay una coherencia entre lo que eres y lo que haces y lo que le enseñas a la gente. Entonces es muy inspirador y te felicito por eso. Gracias. No te lo digo por encima, te lo digo bien profundo y de verdad. Bueno, yo no digo nada que no sea real y te felicito por eso. Así que gracias por compartir tus conocimientos y tu esencia hoy con La Lupa. Ay, me voy feliz. Gracias por ver tanta luz en mí. Entonces, un momentito, así se llama el podcast de Mariuxi Viteri.